Bienvenidos una vez más a mi canal, su canal favorito de chismecito turco, donde analizamos a fondo cada detalle, cada rumor, cada gesto de nuestras celebridades turcas favoritas. Y hoy, amigos míos, hoy tenemos un plato fuerte, un plato explosivo, un plato que va a hacer temblar los cimientos del fandom Özdem. Porque hoy, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recuerdan esa química explosiva en *Erkencikus*? ¿Recuerdan esos rumores, esas especulaciones, esas portadas de revistas que nos hacían soñar con una historia de amor que trascendiera la pantalla? Pues prepárense porque el título de este vídeo no es un clickbait barato. No. Aquí vamos a desglosar todo, absolutamente todo, sobre esta supuesta confesión explosiva de Demet que está dando la vuelta al mundo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de incertidumbres y especulaciones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y si acaban de descubrir este rinconcito de amor por las series turcas, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí, como ya saben, siempre estamos al día con lo último de sus ídolos. Y si ya son parte de esta hermosa familia, pues muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los adoro. Ahora sí, vamos al grano. Demet a Can, cásate o adiós. Explosiva confesión de Özdemir. Suena fuerte, ¿verdad? Y créanme, la historia detrás de este titular es aún más jugosa. No solo vamos a hablar de la supuesta confesión, sino que vamos a desentrañar el misterio de su relación desde sus inicios, analizando cada mirada, cada entrevista, cada pequeño detalle que nos pueda dar una pista sobre lo que realmente sucedió entre estos dos titanes de la actuación turca. Para entender todo el contexto, tenemos que remontarnos a los tiempos de *Erkencikus*, esa serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero, aunque fuera en la ficción. *Erkencikus*, o Pájaro Madrugador para los que no la conocen, no fue solo una serie romántica, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem Aydin, una joven soñadora e impulsiva, y Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado, conquistó a audiencias de todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre Demet y Can era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Todo gritaba romance. Y claro, los medios de comunicación y los fans no tardaron en alimentar esos rumores. Era imposible no dejarse llevar por la magia que transmitían en pantalla. Cada capítulo era un festín de emociones, un torbellino de risas, lágrimas y suspiros. Y fuera de pantalla, la historia era igual de fascinante. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo cenas, riendo, disfrutando de la compañía del otro. Las revistas del corazón se llenaron de fotos robadas, de análisis de lenguaje corporal, de supuestas fuentes cercanas que confirmaban el romance. Era la locura total. Todos queríamos que Demet y Can fueran pareja en la vida real, tal como lo eran en la serie. Cada pequeño gesto era interpretado como una señal de su amor secreto. Los fans crearon hashtags, grupos de discusión y hasta cuentas de Instagram dedicadas a documentar cada momento de su supuesta relación. Pero, ¿qué pasó realmente? Pues bien, aquí es donde la historia se complica. Porque aunque la química era evidente, ambos actores siempre negaron rotundamente cualquier relación sentimental. Insistían en que eran grandes amigos, que se llevaban muy bien, pero que no había nada más allá de la amistad. Esta negación, lejos de apaciguar los rumores, los intensificó aún más. Los fans se negaban a creer que todo fuera una simple actuación. Argumentaban que era imposible fingir una química tan intensa. Claro, nadie les creía del todo. Seguíamos soñando con ese final feliz que no llegaba. Y mientras tanto la serie terminaba, y ambos actores tomaban caminos separados. Can Yaman se fue a Italia a probar suerte, y Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía. Esta separación física fue interpretada por muchos como la confirmación de que su relación, si es que existió, había llegado a su fin. Pero la llama de la esperanza nunca se apagó del todo. Y aquí es donde entra en juego esta supuesta confesión explosiva. ¿De dónde sale? Pues según varios medios turcos y algunas fuentes de dudosa reputación en redes sociales, Demet, en un momento de sinceridad y quizás, después de unas copas de más, habría hecho una declaración contundente a Can. La información surgió de una fuente cercana a Demet, que supuestamente presenció la conversación.
Esta fuente anónima, por supuesto, relató que la actriz se encontraba frustrada por la falta de compromiso de Khan y decidió tomar cartas en el asunto. La declaración, según estas fuentes, sería algo así como: Khan, o te decides a casarte conmigo, o esto se acaba aquí. No puedo seguir esperando eternamente. Bomba. ¿Se imaginan la escena? Demet, decidid. Ay, valiente, poniendo a Khan entre la espada y la pared. Una escena digna de una telenovela turca. Pero, ¿es real? Pero, ojo, aquí es donde tenemos que ser cautelosos. Porque hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de esta supuesta confesión. Ni Demet ni Khan, ni sus representantes han salido a desmentir o confirmar la noticia. Todo se basa en rumores, en especulaciones, en dimes y diretes que circulan por Internet. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las noticias falsas y las exageraciones son el pan de cada día. Y es muy fácil que un rumor se propague como la pólvora, alimentado por la sed de noticias de los fans. Entonces, ¿qué podemos creer? Bueno, aquí les doy mi opinión personal. Creo que es muy probable que Demet y Khan hayan tenido una relación más allá de la amistad en algún momento. La química entre ellos era demasiado evidente para ser solo actuación. Era palpable, casi tangible. Sus miradas se conectaban de una manera que trascendía la pantalla. Pero también creo que esa relación, si existió, no prosperó por diferentes motivos. Quizás las agendas de ambos eran demasiado complicadas, quizás tenían diferentes prioridades, quizás no estaban preparados para dar el siguiente paso. O quizás simplemente se dieron cuenta de que eran mejores amigos que amantes. El mundo del espectáculo es muy exigente y las relaciones sentimentales pueden ser muy difíciles de mantener en medio de la fama y la presión mediática. En cuanto a la supuesta confesión explosiva, creo que es una exageración de los medios de comunicación. Es muy probable que Demet haya expresado sus sentimientos a Khan en algún momento, pero dudo mucho que haya sido de una forma tan dramática y ultimatumista. Me parece poco probable que Demet, una mujer fuerte e independiente, recurriera a una táctica tan desesperada. Demet Özdemir es una mujer inteligente, segura de sí misma y con una gran carrera por delante. No creo que se rebaje a rogarle a un hombre que se case con ella. Creo que si realmente quería algo serio con Khan, lo habría planteado de una forma más madura y respetuosa. Su trayectoria profesional demuestra que es una mujer decidida y capaz de tomar sus propias decisiones. Pero bueno, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Así que aunque no tengamos pruebas concretas, es innegable que algo pasó entre Demet y Khan. Y ese algo, aunque no haya terminado en boda, nos dejó momentos inolvidables y nos hizo soñar con un romance de película. Su legado como pareja en *Erkencicus* seguirá vivo en la memoria de los fans por mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué opino sobre el futuro de Demet y Khan? Pues, creo que ambos están en un buen momento de sus carreras. Demet está consolidada como una de las actrices más populares de Turquía, y Khan está abriéndose camino en el mercado internacional. Demet ha protagonizado varias series y películas exitosas, demostrando su versatilidad y talento. Khan, por su parte, ha logrado hacerse un nombre en Italia y está trabajando en proyectos ambiciosos que podrían catapultarlo a la fama mundial. No sé si volverán a trabajar juntos en el futuro, pero si lo hacen, estoy segura de que la química entre ellos seguirá siendo igual de explosiva. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación inesperada. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las segundas oportunidades existen y el amor puede resurgir cuando menos lo esperamos. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia llena de pasión, de rumores, de especulaciones y de sueños rotos. Una historia que nos recuerda que no siempre la realidad supera la ficción, y que a veces el amor no es suficiente. Es una historia que nos enseña que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece y que detrás de las sonrisas y los flashes hay personas reales con sentimientos y emociones complejas. Y ahora, para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la química explosiva entre Demet y Khan en *Erkencicus*, de los rumores de romance que surgieron durante la serie, de la supuesta confesión explosiva de Demet a Khan, y de mi opinión personal sobre toda esta historia. Hemos analizado cada detalle, cada rumor, cada especulación, tratando de separar la verdad de la ficción. Espero que les haya gustado este vídeo.
que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Khan estuvieron enamorados? ¿Creen que Demet realmente le hizo esa confesión a Khan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber si ustedes también creen en su historia de amor o si piensan que todo fue una simple estrategia de marketing. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustó este vídeo, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Y si aún no están suscritos a mi canal, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del chismecito turco. Gracias por formar parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con responsabilidad. Cara guiño.